Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Estamos muy contentos aquí en el laboratorio de iniciar este encuentro nacional participativo. Hemos tenido una convocatoria maravillosa con casi 360 personas inscritas que nos pone muy contentos, sobre todo por la importancia que tiene empezar a pensar, para nosotros al menos empezar, decimos, a pensar las metodologías desde esta perspectiva crítica. Eh, Mi nombre es María Solánixta y soy parte del laboratorio en metodologías críticas en ciencias sociales y salud, que es una iniciativa conjunta entre las facultades de ciencias sociales y la de medicina de la Universidad de Chile, financiada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, también de la Universidad de Chile. Y bueno, le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este encuentro participativo de metodologías críticas en ciencias sociales y salud. En el día de hoy, ustedes saben que tenemos 2 días de actividades. En el día de hoy vamos a iniciar con una conferencia con Consuelo Chapela Mendoza, titulada Las metodologías críticas en el campo de la salud, experiencias y principales tensiones en América Latina. A continuación vamos a tener 2 mesas en las que vamos a trabajar con talleres, por medio de unos talleres. Una primera mesa que se va a titular ¿Desde dónde? Feminismo y perspectivas decoloniales en metodologías críticas en salud. Y una segunda mesa que se va a titular ¿Cómo? Participación social y tensiones en metodologías críticas en salud. Entonces, sin más, voy a presentar a Consuelo Chapela, que nos acompaña hoy, que es un lujo tenerla como invitada aquí. Consuelo es mexicana, es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Community Medicine por la Universidad de Edimburgo y doctora por la Universidad de Londres, de London. Es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el área de investigación en salud y sociedad, investigadora de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha desarrollado, difundido y posicionado en México y en Iberoamérica una idea emancipadora de la promoción de la salud ligada a una idea crítica de investigación cualitativa. También ha investigado sobre conocimiento, sociedad y salud, el ser humano, la dominación y la emancipación, los procesos de significación en las prácticas de salud y metodologías cualitativas y críticas de investigación y también investigación sanadora. Ella participa en varias redes, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa, en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, y tiene múltiples publicaciones, para nombrar solo las últimas, que es Ser médico, indagando sobre las cualidades del médico alópata occidental y la elusiva esencia del médico, y las promociones de salud que hacemos, ambos publicaciones del 2020. Entonces, vamos a dejarles ahora con Consuelo. Luego ella va a hacer una conferencia que va a durar alrededor de 1 hora aproximado. Luego de eso vamos a hacer un espacio de preguntas y les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para poder escuchar a Consuelo. Consuelo, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Les deseo lo mejor para estos 2 días de trabajo que van a tener. Les dejo una felicitación por estar con este esfuerzo colectivo que se ve muy armónico. O sea, me gusta mucho verlas y verlos aquí. El lenguaje, yo todavía no accedo a la E. Sigo hablando de las y los, sí, todo lo intermedio, todavía no encuentro la forma ágil para poder hablar de eso, ¿no? Bueno, para poderme referir a esa parte del mundo o a esa manera de existencia del mundo, ¿no?
Bueno, pues creo que empezaré sin más. No me gusta de ninguna manera estar en Zoom. Estaría mucho más feliz estando con ustedes allá. Allá no sé en dónde, porque pues cada quien está en un lugar diferente. Pero bueno. Okay. ¿Listo? ¿Sí? Se ve súper, Consuelo, muchas gracias. Ok, cualquier cosa que no esté como yo creo que está, avísenme, sí, por favor. Y también les pido que si es necesario me interrumpan. Si no está entendiendo lo que estoy diciendo, si ya se va a acabar el tiempo, sí, soy muy mala para la vigilancia del tiempo, entonces ahí te encargo, Sol, ¿no? Que me eches una manita, o a quien sea que, Alicia. ¿Cuánto tiempo antes te gustaría que te avisáramos? ¿10 minutos? Sí, con 10 minutos está bien. ¿Sí? Súper. Yo te avisaré. Súper. Termino antes, ¿no? Sí. Listo. Pedir, sí, que si alguien tiene comentarios durante la presentación, los haga por el chat para que lo podamos ir comunicando y ordenar las comunicaciones. Muchas gracias. Ok. Aquí yo diré una cosa. En estos 2 años, toda la lógica del funcionamiento de las cosas ha cambiado y estamos en esta situación de virtualidad en donde hay palabras descorporizadas, ¿no? Donde no tenemos carnalidad ni materialidad de dónde atarnos. Y es frecuente que el chat nos distraiga mucho. Sí, el chat es estar bien a ver quién dijo y ya le contesté. Y sí, es una forma, yo no sé, habría que trabajar eso. ¿Qué tanto esto mejora la comunicación real o qué tanto está eso impidiendo la comunicación, ¿no? Lo mismo las cámaras, pero bueno, no se puede mantener todo junto. Comenzamos entonces. A mí me solicitaron que hablara sobre el papel de las metodologías críticas en el campo de la salud, experiencias en Latinoamérica y principales tensiones. Por eso es el nombre que le pongo a esto. Pero cuando viene todo esto, yo me espanto. Digo, a mí normalmente me da miedo dar una conferencia, pero con esto me espanté porque tiene muchísimas, fíjense, el papel, las metodologías, críticas, campo de la salud, experiencias, Latinoamérica, tensiones, 8 temas que en sí mismos son, pues, cada tema implica todo un círculo de estudios. Es muy, muy, muy pesado, para mí es muy pesado este tema. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, ¿qué preguntas me surgen cuando veo ese encargo? ¿Cuáles son? ¿Qué digo? Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo agarro todo esto? Entonces, primer juego de preguntas con respecto a investigar y metodología crítica. Y la primera pregunta que me hago es, ¿qué es investigar? Porque aparentemente todo el mundo sabe qué es investigar y todo el mundo está de acuerdo con qué es investigar. Ustedes están en un centro de investigación. Todas y todos deberían de saber o estar de acuerdo en qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y muy probablemente digan, no, sí estamos de acuerdo, sí, trabajamos muy armónicamente, como yo veo que lo están haciendo. Bueno, sí, pero ¿alrededor de qué? ¿Cuál es su materia de trabajo? El trabajo académico finalmente es un trabajo, pero ¿cuál es nuestra materia de trabajo? Entonces, ¿qué es investigar? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿A qué le estamos llamando a investigar? Y entonces pienso, bueno, es que todos y todas somos, como seres humanos, somos investigadores. Sí, somos investigadores, porque de otra manera no podríamos sobrevivir. El ser humano sobrevive a base de plantearse problemas y resolverlos. Y esos problemas tienen que estar enlazados con un proyecto de vida, con la existencia misma. Entonces, para poder existir, sí, necesitamos comprender, saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y para eso vamos a investigar sobre las cualidades de las cosas del mundo.
sea, las cantidades de las cosas del mundo son importantes, las medidas de las cosas del mundo son importantes. ¿Sí? La relación geométrica de las cosas del mundo es importante. ¿Sí? Y es importante también para poder existir. Si no, yo no podría caminar en una calle, no podría haber armado una canoa para andar en un río, no podríamos. Como humanidad no lo hubiéramos hecho nunca si no fuéramos investigadores, investigadoras. Y no podemos ser investigadores, investigadoras si no tenemos una parte producto de nuestro funcionamiento cerebral que nos permita crear preguntas, que nos permita tener curiosidad por las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué investigar? Siguiente pregunta. Pues entonces, ¿qué es investigar? Pues investigar es ir a averiguar sobre las cosas del mundo. Pero ¿por qué investigar? Porque no me puedo mover en el mundo si no investigo. Ahora, yo me puedo mover en el mundo, puedo interesarme por distinto tipo de cosas en el mundo. No es lo mismo ser un fanático de Messi que está en una subasta por una playera, ¿sí? Y dedico mucho tiempo de mi vida, lo ocupo en un proceso de ver cómo funcionan las subastas, etcétera. No es lo mismo eso que de repente ver la soledad, por ejemplo, de los jóvenes y las jóvenes, de repente ver la desesperación de que no cuaja. Ya creí que tenía un presidente que íbamos a salir de una serie de cosas y de repente como que no funciona, no es como yo creí que iba a ser, ¿no? Entonces, bueno, el rango de posibilidades de por qué investigo, siempre la razón va a ser la misma, quiero algo, tengo una voluntad de algo. Entonces, bueno, eso puede variar mucho. ¿Qué comprende una investigación? Vamos a ver qué comprende una investigación. Hice esta cosa tan espantosa, pero bueno, no entendí cómo hacerlo de otra manera para el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué comprende una investigación? Es muy frecuente que uno les pregunte, sobre todo a los estudiantes de posgrado, que les pregunte, oye, ¿qué onda con tu investigación? ¿Qué estás haciendo? Y te digan, estoy haciendo grupos focales, ¿sí? Estoy haciendo autoetnografías, estoy haciendo, pues, bueno, no, sí, ok, de acuerdo, eso es lo que estás haciendo, es el momento en el que estás dentro de tu proceso de investigación. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y por hacer se entiende solamente lo técnico práctico. Todo lo que pasa por el terreno de las ideas no existe, no se toma en cuenta. Y no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque hay muchos clichés epistemológicos. Es un estudio fenomenológico, es un estudio longitudinal, transversal, es un estudio interpretativo, es un estudio, qué sé yo, y ya, eso es todo lo que uno ve los artículos, ve los trabajos y se encuentran 2 renglones metodológicos. Pero un espacio inmenso en donde explican los instrumentos, las herramientas con las que se está trabajando. Entonces, bueno, ¿qué comprende una investigación? A veces no me vuelvo loca. Esto, por lo general, cuando uno pregunta qué es investigación, se contesta en esta región de las cosas que comprende una investigación. Sí están viendo mi cursor, ¿verdad? Bueno, se ve súper. Ok. Entonces, nosotros siempre, bueno, después de que nos criamos fuera del útero biológico, nos criamos en el útero social, cuando salimos al cunero en el hospital o al rebozo de nuestra mamá, comenzamos a tener una idea del mundo. No es lo mismo, no son las mismas palabras las que se van naturalizando en el niño que está en un cunero
que las palabras que se comienzan a naturalizar en el rebozo, ¿sí? En los brazos de la partera, etc. Entonces, nos conformamos una idea del mundo con las palabras que vamos logrando, incorporando a lo largo de, nuestros pasos por los distintos úteros sociales, ¿no? Entonces tenemos una idea de mundo y por ahí empieza lo que tengo que hacer, qué va hacia adelante. Mi curiosidad está allí. Tengo una idea de qué es el conocimiento. Tengo una idea de cómo contestar a las preguntas. Si el mundo es eso para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y qué conocimiento es el que es relevante? ¿O cómo se construye el conocimiento para dar cuenta de esas cosas del mundo? Entonces, decir es un estudio fenomenológico no nos dice nada, nada. A lo mejor nos habla de lo que pensaba Husserl o Heidegger o qué sé yo. Sí, nos habla de esos señores, pero esos señores, con sus disculpas, pero ya no están. Están en sus libros, podemos platicar con ellos porque están en sus libros. Sí, pero su voz es un referente, no es el mundo, es solo un referente. Sí, entonces, necesitamos ubicar una epistemología dentro de una investigación. No me tengo a ver las diferencias que habría entre la investigación que hace la señora o el señor, bueno, no, más bien la señora que tiene que darle de comer a un montón de gente y a la vez trabajar, y etcétera. ¿Cómo concibe el mundo esa señora? ¿Sí? A diferencia de los otros, ahora en el COVID lo vimos, cómo funcionó el mundo. Ahí estaban todos los europeos en sus balcones, haciendo poesía, aplaudiendo, no sé qué, mientras acá se apretaban en el metro, sintiéndose apestados, muriéndose, infectándose, pues porque tenían que moverse, ¿no? Entonces, ¿cómo conciben el mundo? ¿Qué cosas hay que conocer en el mundo? ¿Y cómo se conocen esas cosas? Una vez que ubicamos qué es el conocimiento, qué es lo que necesito conocer, vamos a crear preguntas. Estas preguntas y los problemas, ¿qué cosa no coincide entre lo que quiero y lo que hay? En ese no coincidencia es que se origina un problema. Sí, y ese problema está precedido o a ese problema le sigue una pregunta. Una pregunta que puede ser una pregunta de la realidad o puede ser una pregunta exclusivamente de conocimiento. Lo que hacemos en la academia es frecuentemente hacernos preguntas de conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo comprender el mundo de una manera distinta? Cuando trabajamos con comunidades, lo que importa es la resolución de un problema de la realidad que está vigente y que nos está afectando de alguna manera. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, entonces podemos crear sistemas de preguntas. Si esto es así, entonces, ¿qué información, cómo me informo para resolver este problema? ¿Sí? ¿En dónde está esa información? ¿Cuál es la naturaleza de la cosa que quiero observar? ¿Sí? ¿Dónde, de acuerdo con esa naturaleza, cómo voy a registrar lo que vea? No es lo mismo que mi pregunta sea qué tan desnutridos están estos niños y estas niñas, a que mi pregunta sea cómo se sienten, qué perciben del mundo esos niños o esas niñas. ¿Sí? ¿Cómo viven el mundo esos niños y esas niñas? La naturaleza de la cosa que se está observando es muy diferente. Sí, hay distintas naturalezas de las cosas del mundo. El abanico no es muy grande, pero hasta ahorita podemos nosotros identificar distintas naturalezas de las cosas del mundo y de ahí surgen preguntas diferentes. Este sistema de preguntas nos lleva ahora sí a la construcción de métodos. Un método es en singular porque para que sea método tiene que estar
encadenado, tiene que cuajar, tiene que embonar todas sus partes, ¿sí? Necesitamos un método para informarnos. Necesitamos, para encontrar en dónde está la información, quién la tiene, cómo consigo la llave, cómo la veo, cómo, ¿sí? Necesito una forma, una serie de preguntas para cómo voy a registrar esa información. Y luego, ¿cómo la voy a elaborar? Ya la tengo allí, pero pues ya tengo el video, ¿ahora qué hago? Sí, ya tengo la transcripción, ¿ahora qué hago? Ya tengo a la gente platicando cuando ve una película, o cuando ve una noticia, o cuando alguien platicó una historia. ¿Ahora qué hago? ¿Sí? Necesito un método de análisis. ¿Cómo voy a analizar esta información? Y finalmente necesito un método para comunicar eso que aprendí, eso que resultó de haberme informado, ¿sí? De haber analizado. Okay. Y entonces paso a una parte que siempre se nos olvida, que es la interpelación. ¿Sí? No tiene ningún sentido el producir información, análisis, si no me interesa o no hago algo por lograr interpelación. Y el que me interpela es el otro, la otra. El que me interpela es el que está allí, el que me ve, el que me puede decir, ¿sabes qué? Pues no, nada de eso que estás diciendo, checa, así no es mi realidad. ¿Quién sabe de qué realidad estás hablando? Pero a mí eso no me interpela, no soy yo. Pero también es que nos interpelar con los autores. O sea, ¿con qué autores construye esto? ¿Sí? ¿Qué autores son? Los autores pueden ser personas en las comunidades, pueden ser en la comunidad de la biblioteca, los libros pueden ser, ¿sí? Bueno, ahora son las redes sociales, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Dónde está el otro? El otro que me interpela. Y en última instancia, si pensamos críticamente, en última instancia me va a importar la comunidad académica. ¿Sí? Teóricamente, porque estoy resolviendo un problema en la realidad. Claro que si el problema de la realidad es un problema académico, pues entonces quien me interpela es la comunidad académica. Esto se nos olvida y hacemos investigaciones para publicar cosas que a nadie le sirven, cosas que no dicen nada, o que lo que dicen es tan pobre que niegan al otro, que niegan a la otra. ¿Sí? Bueno, el eje de todo eso, finalmente, es una posición ético-política. La intención. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Y esto cómo va a incidir en las cosas del mundo? ¿Sí? Esta posición ético-política la tienen quienes venden jabones, la tienen quienes hacen encuestas, las tienen quienes, sí, todo el mundo tiene una posición ético-política que no reconoce, que no se pone a analizar, pero que está detrás de toda investigación, de todo proceso de investigación. Y bueno, aquí estoy poniendo este cacho de acá, porque entonces si ustedes ven, aquí no hay metodología. En ningún lugar dice metodología. ¿Por qué? Porque la metodología es el puente entre la epistemología y el método. ¿Sí? La metodología no es el método. La metodología no es un paradigma. La metodología es el puente entre la epistemología y el método. Entonces, ¿qué comprende una investigación? No, estaban todas las flechitas. Esto, aunque está así, está continuamente pensándose de un lugar al otro. Yo no puedo pensar si este problema y esta pregunta necesito someterlas a la interpelación. ¿Es vigente? ¿Es pertinente? ¿Es adecuado? Eso es lo que corresponde con quien voy a interpelar, con quien estoy interpelando. Esta manera de definir las cosas del mundo, ¿qué tiene que ver con estos de acá? Esta idea del mundo, ¿qué tiene que ver? En fin, todo se está relacionando.
¿Qué define la calidad de una investigación? Vamos a ver qué tenemos aquí. Si esto es lo que implica una investigación, pues lo que necesitamos es que esto sea auténtico, que sea de verdad, que no sea en un papel, que no sea para hacer una tesis de doctorado, que sea de verdad, que tenga sangre, que tenga vida, que sienta, que tenga pasión. ¿Sí? Necesita ser respetuosa. Si no respeta a los autores, y por autores otra vez estamos entendiendo a las y los que viven el problema, tanto como las y los que nos ayudan a entender, a comprender lo que está pasando en el mundo. Y para eso necesito coherencia entre todas estas partes. Necesito todo el tiempo estar checando que esto cuaje, que esto esté engarzado. No decir, voy a hacer una investigación cualitativa crítica, porque yo creo que el mundo es un mundo colonizado, patriarcal, que no sé qué, y terminar sacando porcentajes de que el software me arrojó con respecto a determinados núcleos de significado, y entonces el 23% dijo que no importaba cómo era su cuerpo, estaba a gusto en su cuerpo, y los otros dijeron quién sabe qué. Eso es absolutamente falta de respeto, es inauténtico. ¿Por qué? Porque es incoherente, porque no es fiel a la posición ético-política, ¿sí? Porque no ha analizado esta posición ético-política, porque no tiene profundidad. Sí, se va solamente a la natita, a lo que me dicen que tengo que decir para que pase, para que me pueda graduar, para que me acepten el paper, para que tener puntos y poder entrar al sistema de investigadores. ¿Sí? Necesita ser completo. Esta es una cosa muy, muy interesante, porque uno tiene que optar por la autenticidad o por el salario, que no van juntos. No van juntos. Lo que uno publica, lo que uno hace como investigación cualitativa, frecuentemente no es publicable. ¿Sí? Entonces, bueno, pero la fidelidad, la profundidad, la completitud, no, pues es que ya tenía que entregarlo y pues ya, las conclusiones, pues como salieron. Sí, o pues me dijeron que eran tantas palabras y pues ya no me cabía, entonces pues le corté. Entonces, si no está completo, no es auténtico. Necesita estar claro, necesita pasar el filtro de distintas personas que lo lean, distintas personas que en el camino estén viendo qué es lo que estás haciendo y si lo entiendo. No se vale que se diga, no, pues es que me estás criticando porque tú no eres experto, no eres experta, ¿sí? No sabes de esto. No, eso no se vale, no se vale. Tiene que ser claro para quien sea que lo esté leyendo, por cuando menos tener intención de claridad. Necesitamos que sea reflexivo. Yo puedo pesar y medir niños y niñas y decir, estoy apenas pesándolos y midiéndolos. Y tuve estos problemas y además los pesé y los medí como si fueran cosas, porque fue una obligación escolar que se pesaran y se midieran niños, y entonces los formaron, y niños y niñas, y de chicos a grandes, y los de primero, segundo y tercero, ¿sí? Ok, cuando menos necesitamos reflexividad. En esta reflexividad tenemos que comprender, tenemos que dar cuenta de nuestros límites y de nuestras posibilidades, ¿sí? Y finalmente, esta autenticidad va a conseguir el convencimiento, convencer a gente pensante, convencer a público crítico, comenzando por las personas con las que hablé, ¿sí? O con el lugar en donde me informé. ¿Qué define la calidad? ¿Qué define lo crítico? Vamos a lo crítico. ¿Qué define lo crítico? Yo no estoy muy segura de qué define lo crítico. Sí sé que una investigación crítica tiene que tener calidad. O sea, sí sé que una investigación crítica tiene que tener todo esto. Si no tiene esto, no es crítica.
¿sí? Lo cuantitativo puede ser crítico, lo cualitativo puede ser terriblemente acrítico, ¿sí? O con una tendencia que no busque el bien común, que no busque la casa común, que no busque la austeridad. Ok, pero entonces, ¿qué desde una posición y posición, qué es lo que implica ser crítico? Yo pienso que la investigación, sí, en la vida real, nosotros vivimos en el mundo y vivimos el mundo. Vivir no es algo que esté adelante de nosotros, sino cuando una persona se muere a los 20 años, uy, todavía le quedaban 60, 80 para vivir de vida. Pues no es cierto. La única vida que tienes es la vida que vives, no es la vida no vivida. La vida es lo que vives en el mundo, ¿sí? Ahora, ese vivir en el mundo puede ser un vivir sin reflexión, un vivir sin considerar la historia, sin considerar que cada vez que hablamos estamos trayendo a los antepasados. Cada vez que hablamos estamos hablando el mundo anterior, porque somos sujetos de la palabra, somos sujetos de la historia. Las palabras con las que hablamos el mundo son heredadas, son palabras que nacieron hace miles de años, ¿sí? Nacieron con la misma humanidad. Ok, pero entonces vivimos el mundo, vivimos en el mundo y vivimos el mundo. Esto que estamos haciendo ahorita es vivir en el mundo, es vivir el mundo. Una vez que se cierre esta hora, que se acabe esta hora, entre todos nos vamos a poner a interpretar el mundo. Bueno, no es cierto. Vamos a tener media hora de preguntas y respuestas o alguna cosa así, en donde no va a ser entre todos. ¿Ok? Pero una vez que vivimos, vamos a interpretar. Lo hagamos con intención o sin intención, vamos a estar interpretando. Ahorita ustedes están interpretando, yo estoy interpretando, ¿sí? Alicia acaba de voltear a platicar con no sé quién, algo pasó, yo tengo que interpretar eso. Sí, se pusieron el letrero atrás, yo puse mis flores. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Alicia se ponga con ese cuadro atrás? Que Sol se ponga con el flyer atrás y que yo ponga mis flores. Que estamos interpretando. Por eso, bueno, en fin, todo esto. Ok, interpretamos el mundo y nombramos el mundo que vivimos. Nombramos el mundo que vivimos. Entonces decimos, ah, esta es una conferencia virtual. Ah, está organizada por el grupo de investigación. Ah, yo no soy de ese grupo. ¿Sí? Ah, yo estoy fuera del grupo. A mí no me tocó Zoom, a mí me tocó YouTube. ¿Sí? Estoy nombrando todo esto, estamos nombrando el mundo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, en este nombrar el mundo que vivimos, estamos construyendo encuentros de interpretaciones, de nombres de las cosas y de intereses. Estamos creando el espacio. El espacio es un sistema de objetos, prácticas e intenciones. Eso es el espacio. Entonces estamos en estos encuentros, estamos creando espacios en donde se hacen la interpelación. Aquí estamos interpelando las cosas, interpelando de distintas maneras. Y gracias a eso podemos crear utopías, podemos identificar horizontes, ¿sí? Y andar rumbo al horizonte. ¿Sí? Nunca llegamos al horizonte porque cada vez que lo decimos ya lo toqué, pues ya no es horizonte. Si tocas el horizonte, deja de ser horizonte. Si tocas la utopía, deja de ser utopía. Pero sin utopía, sin esos horizontes, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar como humanos transformadores de las cosas, siguiendo nuestra propia naturaleza biológica. Lo biológico no es estático, no es armónico, y busca continuamente el cambio, busca continuamente la mejoría, busca continuamente la transformación. ¿Sí? Y en la utopía está la posibilidad de la transformación humana.
Entonces podemos, con esas utopías, podemos actuar y transformar las cosas del mundo y vivimos en el mundo. Cuando en el centro de todo eso está la idea de justicia, de derechos y de transformación, yo diría que es entonces cuando estamos pensando críticamente. ¿Sí? Hay quien dice pensar crítico quiere decir desmenuzar hasta el tope todo lo que haya desmenuzable y luego ver qué hay en el fondo de todo eso desmenuzable. Yo creo que sí, que eso necesita el pensamiento crítico, pero eso lo puedes desmenuzar con una intención, no sé si la siguiente, sí, lo puedes utilizar con una intención de cancelar la construcción de las utopías. Tú puedes hacer investigación cualitativa para cancelar las utopías, para imponer una manera de mirar el mundo, para lograr la construcción de doxa hegemónico dentro de los campos, ¿sí? Cuando nosotros, esta flechita de aquí también tiene que ver con las horribles flechas del otro, en donde esto existe en una continua comunicación, ¿no? Ok, ¿en qué estábamos? ¿Qué pregunta? ¿Qué define lo crítico? Ok, ya estamos. ¿Qué define lo crítico? Ok, entonces, ¿qué hago yo para poder comprender si estoy o no estoy siendo fiel y auténtica con mi trabajo? Y también esto lo utilizo para ver qué tan fiel es lo que estoy leyendo. Si me mandan un artículo, por ejemplo, para revisión, yo lo meto a este cuadrito para ver qué tan coherente y consistente es. Una política pública la miro en este cuadrito. Una intención de contrición de una corriente filosófica la meto a este cuadrito. Por ejemplo, los distintos tipos de feminismos, pues yo los meto en este cuadrito para ver, para tratar de comprender la autenticidad de las cosas y todo eso que vimos hace rato. Entonces, me hago 4 preguntas. La primera es, ¿quién es el otro? ¿Qué es mi concepción del mundo? ¿Quién es el otro? Perdón que no pongo el otro y la otra, o el otro, no. Ok, pero ¿quién es el otro para mí? ¿Sí? Para mí, estoy analizando una política pública, es quién es el otro para la política pública, para que quien escribió esa política pública. ¿Sí? Si se trata de un trabajo mío, pues entonces voy a preguntar quién es el otro o la otra para mí. ¿Sí? Ok, y allí me muevo en un espectro. Esto no es geométrico, esto está flotando en el espacio, esto es una idea, esto es un concepto, no es geometría pura. Entonces, estas líneas son solamente palabras para mostrar un poco de cómo lo pienso, ¿sí? De un lado son cuerdas, acuérdense, las cuerdas del universo, estas cuerdas en física, ¿sí? Que están vibrando todo el tiempo. Yo digo que es las varitas de Voldemort con Harry Potter, cuando se enlazan y que va lo rojo hacia lo verde y lo verde hacia lo rojo, así, imagínenselo así. De un lado tengo la cosa, el otro o la otra es una cosa en sí, pero no una cosa para sí, como una mesa, como un árbol. En el otro lado tengo, el otro es un ser ético, es un ser capaz de axiología, de construcción de sistemas de valores. Es un ser ético, capaz de responsabilizarse por sus palabras. Es un ser que ejerce las prácticas reflexivas de la libertad. Entonces, en este transcurso, pues, por ejemplo, una campaña de vacunación, a ver, los cuadritos, los 3 cuadritos que veo, uno sin nombre y Sol y Alicia. Yo voy a poner el cursor y ustedes me dicen, en una campaña de vacunación me dicen alto o para, prendan sus micrófonos, por favor. ¿Cómo es la dinámica? Consuelo, ¿nos puedes explicar nuevamente? Yo me voy a mover el cursor, ustedes me van a decir para, ¿sí?
¿Quién es el otro para la campaña de vacunación? Para. Sí, por ahí. Para. ¿De acaso, no? Porque yo me iría más para acá, ¿no? Entonces, ¿quién es el otro para la campaña? ¿Quién es el otro en nuestros sueños cualitativos críticos? Son sueños, porque la verdad es que no estoy muy segura de que todo lo que hagamos sea realmente crítico. Pero ¿quién es el otro o la otra si tenemos un razonamiento crítico y somos fieles a él? Va. Para, diría yo. Sí, yo tampoco Sí. diría que vamos a llegar al límite. Claro, sí, los límites nunca son tocables, por distintas razones. Y probablemente nuestra intención esté allí, pero nuestra realidad esté por acá, ¿no? Tenemos que analizar nuestras palabras para saber realmente si esto es intención o práctica. ¿Sí? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo clasifico el conocimiento? ¿Cómo esto clasifica el conocimiento? Estamos en la campaña de vacunación. El conocimiento puede tener en este espectro clasificación cerrada o abierta. Clasificación cerrada es binaria, sí, no, Dios y diablo, cielo, infierno, luz y sombras, negro y blanco, hombre, mujer, médico, paciente, tonto, inteligente, alto, flaco, gordo, es clasificación cerrada, ¿ok? Sano, enfermo. Y clasificación abierta es, pues, lo que me vayas diciendo, lo que estoy, necesito cambiar, romper mis anaqueles de clasificación todo el tiempo, para poder dar cuenta de las cosas del mundo. Entonces, ¿dónde estamos en la campaña de vacunación? Va. Ay, perdón. Al tiro. Al tiro. Ni siquiera salgas. Sí, ni siquiera hay que partir. Otra vez. Para. Para. Ok. Sí. Sí. ¿Y nuestra buena intención? Otra vez. Es que se me ve el cursor. Va. Por ahí. Nuestra buena intención va por allí. ¿Sí? Sí. Terminamos de salirnos de las clasificaciones positivistas. Esto corresponde con qué busca el método. Fíjense, acá estamos hablando de región metodológica. Aquí estamos hablando de método. ¿Qué busca el método? O sea, esa entrevista, ese cuestionario, ¿qué busca ¿qué buscan los métodos? ¿Cómo estoy analizando? ¿Cómo estoy, etcétera, ¿no? Ok, campaña de vacunación. Aquí tenemos método único. O sea, el método que tiene una hipótesis, que tiene un experimento o una forma de comprobación tradicional, convencional, cartesiana, ¿sí? Y por acá tenemos la posibilidad de que el objeto sea quien me lleve al método, ¿sí? Hoy no podemos hablar mucho de eso, pero bueno. A ver, va, campaña de vacunación. Ahí. Para ya. Nuestra buena voluntad. Ay, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Va, nuestra buena voluntad. Por ahí ya. Por aquí. Ok. O menos. Sí, un poco menos, más bien. Sí. Depende de la voluntad de quién. Claro, depende de la voluntad. Pero bueno, pero los métodos ¿y cómo los estamos utilizando? Es decir, ¿qué hacemos con los instrumentos clásicos de la investigación cualitativa, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Y pues sí, por muy cualitativo que sea, terminamos por acá, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿qué se hace con el poder que tenemos? ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? Somos investigadores, recibimos un salario, ¿sí? Tenemos una camioneta de la universidad, una bata o un letrero que dice yo soy de la universidad, tú no, ¿no? O una cara que dice yo sí soy y tú no eres, ¿sí? Eso te da un poder, todas esas cosas te dan un poder. Incluso la blanquitud en una comunidad X, ¿no? O la negritud en una comunidad diferente, qué sé yo. ¿Qué hago yo con todos esos poderes? El conocimiento, desde luego, las palabras, ¿sí?
el vocabulario. ¿Qué hago con eso? Entonces, a ver. ¿Qué hago con el poder? ¿Puedo querer usar el poder para dominar las palabras del otro, para ponerlo a disposición mía? O el otro lado es, con el poder lo que busco es el regreso a la nostridad, el regreso a la ciudadanía, a la casa común, a la construcción común de la casa. ¿Qué estoy haciendo con el poder? Campaña de vacunación. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Es casi extremo, ¿no? No te muevas. Intención crítica. Creo que por ahí. No, Por acá, ¿no? no me iría tan al extremo tanto. Creo que tan extremo. Más Lo abajo. desborda. La intención, pero estamos atados y atadas a las palabras. Entonces, no es cierto que somos el otro. No es cierto que nos ponemos en los zapatos del otro. Ojalá y nos diéramos cuenta de que eso es imposible. No es cierto que le damos voz al otro. No es cierto que estamos hablando por el otro. No es cierto que estamos con el otro. Todas cosas no son ciertas, son buenas voluntades. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos probablemente quisiéramos que nuestra región metodológica estuviera por acá, pero nuestra realidad sí va cambiando, ¿sí? Ahora, no siempre estamos en el mismo lugar. Hay veces que hacemos cosas que sí se acercan a esto, y otras que nos damos cuenta de que, híjole, ya bajé, ya estoy por acá. La parte, toda esta región en donde el poder va rumbo a la dominación y el otro no termina de dejar ser visto como cosa, es la región de las ataduras. Es en donde se consiguen los tatuajes, en donde se consigue la subordinación, es la región del epistemicidio, la región de la colonialidad, ¿sí? Es la región de la violencia. ¿Okay? Y por el otro lado, aquí, pues por más chiquito que se pueda hacer, porque pues es hasta arriba, ¿no? Es una región en donde nosotros no tenemos que hacer más cosa que sembrar, ayudar a sembrar, cuidar la siembra, ¿sí? Es la región de la no violencia, cosa que pues no vivimos, ¿verdad? Entonces, nosotros como investigadores cualitativos críticos, en voluntad, podemos trabajar, estamos más bien continuamente trabajando en la zona, en la región de la violencia. Pero entonces nuestro trabajo es un trabajo de lucha. Estamos continuamente luchando porque estamos en la región de la contraposición de poderes. Es la región en donde se juega el poder y los poderes. Y en esa región es la región de la violencia. Y eso es lo que podemos hacer con nuestras metodologías críticas, es luchar en esa región. Que acá nadie nos necesita. ¿Sí? Acá ya está hecho. Por eso es prácticamente inexistente. Esto es utópico. ¿Sí? Fíjense que no importa tanto qué tanto nos movemos hacia la izquierda. Lo que importa es qué tanto nos movemos en la dimensión vertical. Nosotros podemos ser terriblemente con clasificación para determinada cosa cerrada, ¿sí? Desde paradigma único, y estar funcionando arriba. Como un trabajo que hicieron unos compañeros hace muchísimo tiempo con un sindicato, en donde la gente del sindicato terminó haciendo sus propios cuestionarios sobre condiciones de trabajo, porque iban a negociar su contrato colectivo de trabajo. Y entonces, pero fueron ellos los que lo hicieron con la ayuda de estos compañeros y compañeras. ¿Sí? Ok, vamos, con respecto de campo, ya me tengo que apurar. Voy a poner todas las preguntas aquí completas. ¿Qué es un campo? ¿Cómo se legitima el poder? Bueno, ¿qué significa tener un papel dentro del poder? Vamos a ver. ¿Qué es un campo? Sí, mi pensamiento está muy enraizado en Bourdieu. Sí, mi descubrimiento de Bourdieu me fue muy, muy necesario porque comprendí, bueno, no es cierto, yo nunca he comprendido nada,
pero cuando menos entendí un poco mejor algunas cosas, ¿no? Entonces, rápidamente, para quienes no estén familiarizados con esto, un campo, ¿sí?, es un espacio social de relaciones de poder. Y las relaciones de poder se establecen como relaciones de intercambio de capital. Por capital se entiende cualquier cosa que tenga un valor de intercambio en el campo. Por ejemplo, si estoy en un mercado, en el campo del mercado, yo llego con mi dinero, doy dinero y me dan naranjas, ¿sí? En el campo del mercado. Hay algo que se está intercambiando. Pero también, si yo llego a un espacio en que no conozco y llego sin saber cómo moverme por los pasillos y demás, ¿sí?, mi dinero va a valer menos. Entonces, la naranja que otro compra en 10 pesos, no sé cuánto cuestan las naranjas en pesos, bueno, con ustedes, pero si la naranja cuesta 10 pesos para unos, para otros puede costar 1 peso y para otros puede costar 15, dependiendo de qué otros capitales estés jugando. Yo llego despistada, allí ni idea, me da igual que me cobren 1 peso 15, de todas maneras lo voy a pagar, tengo cara de eso, ¿sí? Me la venden a 15. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente capital cultural como para entender las reglas del juego del campo del mercado. En cambio, llega la vecina de puesto, y la vecina de puesto sabe exactamente, no, manita, no, pues ¿cómo me lo vas a dar a 15 pesos? Tú y yo sabemos que vale 1. No, pues sí, pues te lo vendo a 1. ¿Por qué? Porque tengo capital cultural, o sea, conozco las reglas del juego, pero además tengo capital social, ¿sí? Yo tengo un sitio en el mercado que me permite decir qué se vale y qué no se vale. Estoy marcando las reglas del juego. Esta señora o señor que logró su naranja a 1 peso, ¿sí?, detenta un gran poder en el campo, porque tiene capital social, cultural y material, tiene las 3 formas de capital, las concentra y además las tiene en una cantidad necesaria para poder concentrar poder en ese campo. Yo soy esta, que ese día entré por ahí, pero nunca más voy a regresar. Yo no pertenezco a este campo, ¿sí? Hay otros que están más lejos o más cerca, ¿sí? A lo mejor la vendedora o el vendedor de naranjas es y juntos dominan a todos los demás. Hay una hegemonía de campo. Ahora, el campo del mercado tiene límites, tiene los límites que le dan los objetivos del mercado. Aquí tiene que haber un objetivo, ¿ok? Pero por acá están otros campos, ¿sí? Existen otros campos en donde también se están vendiendo cosas. Aquí a lo mejor lo estoy poniendo al revés, pero para que funcione el ejemplo, pero aquí podrían estar los supermercados, pero aquí podrían estar las cooperativas, ¿sí? Una cooperativa tiene una distribución equitativa de capital. Entonces las decisiones se toman en común, ¿sí? Ahora, estos 3 campos, los 3 están vendiendo naranjas, vendiendo y comprando naranjas. Estos 3 campos pertenecen a otro campo, que es el gran campo de los mercados, ¿sí? Entonces, esta manera de entender, si nosotros pensamos en qué es un campo, bueno, cómo se legitima el poder dentro y fuera de un campo, en este caso estamos hablando de los campos en los que nos movemos nosotros, pues se legitima por quien tiene mayor cantidad de capital y lo sabe jugar mejor en un campo determinado. Sí, ustedes con el tamaño que tienen ya en el IX, pues están concentrando poder. Estos 300 y pico de gente que está aquí, pues es capital social, es capital cultural para ustedes. Y material también, porque la realización de este evento les va a dar a ustedes puntos, o no sé cómo le hagan, para tener los que les llamamos acá tortibonos académicos, ¿no? Para que les den las compensaciones, para acceder a no sé qué, ¿sí?
Entonces, bueno, están ustedes concentrando, creando, generando su capital. Tienen esta intención, pero pues, ¿quién sabe? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el capital con el que están jugando es un capital que los hace responsables de lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En 10 minutos podemos partir el bloque de discusión si tú estás de acuerdo. Pues entonces ya me voy. No dudo de las metodologías. ¿Qué significa tener un papel dentro del campo? Pues no lo sé. ¿Es posible un campo crítico? Pues esa idea de este campo pues es bastante difícil, ya no nos seguimos por ahí, porque está, ¿qué es la salud? Y aquí yo parto de, todo eso es salud, y todo lo que falta. ¿Sí? 10 segundos para que vean, de arriba, abajo, de derecha a izquierda. Todo eso es salud. ¿Sí? Lo que está en amarillo es lo que yo he escuchado a la gente. Lo otro es lo que dicen los expertos. Claro, con respecto de la salud de los otros. Entonces, bueno, para poder nosotros pensar en salud, necesitamos pensar en qué es ser humano. Y ese pensar en qué es el ser humano nos da una posición político-ética, nos da una concepción de ser humano, una epistemología, a partir de esa epistemología. Y bueno, esta es mi concepción de ser humano. Cualidades de seres humanos, voluntad de poder. Necesitamos del otro y de la otra. ¿Sí? El otro y la otra humano están más allá de nuestros límites, son seres encarnados que no soy yo, o sea, si lo considero como el otro para sí, no en sí, no la cosa, sino el otro agente de su propia historia, están fuera de nuestros límites. El otro no es el que está dentro de mi centro de estudio, el otro está fuera de allí. Sí, bueno, ya quedan 10 minutos. Las epistemologías europeizantes, europeas, que son con las que vivimos, dejan siempre al otro fuera. América, toda América, bueno, no, digo, de México para abajo, África, Asia, no son mundo. Se les metió Australia y Nueva Zelanda allí, quién sabe, una cosa rara que se mete en la geografía de este pensamiento, ¿no? No, en el pensamiento crítico, el otro y la otra están más allá de los límites. Son los que me tienen que interpelar. Si los meto a mi mundo, ya no me van a interpelar. Si son seres encarnados que no soy yo, que me permiten, dan cuenta de que existo. Son con quienes construyo significado y sentido. Me reflejan y me confrontan. Ok. Es nosotros y nosotras. Si yo quito el límite, aparece nuevamente la industrialidad. Aparecemos nosotros, junto con las cosas propiamente de otras naturalezas. Aparecemos planetariamente como una especie de la naturaleza con capacidad de apercepción, con capacidad de transformación. Quiero ponerles, por eso me quiero apurar, este ejemplo de vamos a comer tortilla. ¿Sí? Yo estaba en un Zoom, en una clase, y estaba un compañero, un estudiante, estaba en su pueblo, por allá, se había ido a la casa de la familia, que tenían algo de internet, en donde había algo de internet. Y estaba ahí su mamá, ¿sí? Y de repente, pues, como en el Zoom vemos, en estas casas que son chiquitas, pues ve uno que hay gente que está allí. Y yo veía, y me digo, fulanito de tal, ¿quién está allí? No, pues es que es mi mamá que está aquí porque quiere oír. No, pues acércale una silla que se siente junto a ti y la incorporamos en el trabajo. Y estábamos hablando de qué es vida, de cómo las palabras definen las cosas. Y entonces le pregunté a la señora, disculpe, ¿usted habla zapoteco? Sí, ok. Entonces, ¿nos podría regalar una palabra en zapoteco? Una palabra que sea la palabra que quiere decir vida. No les cuento más toda la historia. El caso es que nos dio una palabra que yo nunca entendí en Zoom, nunca pude escribirla, entonces perdí la palabra, pero no el sentido de la palabra. Y la palabra
significa vamos a comer tortilla. Eso es vida, ¿sí? Eso es salud. Vamos a comer tortilla. ¿Por qué? Vamos, está hablando de futuro, es un proyecto, y es un proyecto colectivo. No existe la vida si no es colectiva y no es andando, no es en el camino. Vamos, ahí están el Señor esperando, la gente esperando a que llegue, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en colectivo. Estos son jornaleras, estas chavas son jornaleras. Vamos, comer, estamos entendiendo la dimensión biológica de las necesidades humanas. Necesitamos entender, comprender y atender la dimensión biológica del ser humano. Vamos a comer, somos seres colectivos biológicos de la naturaleza, somos naturaleza. Tortilla es toda la historia, son todas las palabras, es toda la cultura, es el tiempo pasado, presente. Sin tortilla no hay vida, no hay historia. Vamos a comer tortilla como ejemplo de una manera otra de entender qué es salud. Y bueno, las tensiones. Y pongo aquí las 6 cosas que vimos en ese hexágono. Estoy poniendo aquí la metodología convencional y la metodología irruptora, que es la nuestra. Cuando me falten 3 me avisas, creo que ya me faltan 3, ¿verdad? En la convencional tenemos una concepción del mundo individual racional, bueno, ahí vayan ustedes leyendo, ¿sí? La irruptora da miedo, es distinta, no la conozco, ¿sí? No es del mercado, es humana, es social, es histórica, tiene clasificación abierta de conocimiento. La posición ético-política es de derecho, de autonomía, de justicia social, mientras por el otro lado es privilegio, merecimiento, soy exclusivo rapaz. Yo soy bien abusado y le vendo un montón de medicamento al sector salud. Me lo merezco porque soy abusado y porque pago por las investigaciones para que digan que mi vacuna es mejor que la otra. Okay. Las preguntas, bueno, yo creo que más o menos allí ustedes miraron. El método en la metodología irruptora responde a la naturaleza de la cosa. Busca comprender, transformar. El otro es quien sabe de su propia vida. La interpelación es cerrada, orientada por metas y públicos. ¿Sí? La interpelación la busco cuando pago por publicar un paper, ¿no? Estoy pagando y busco que me digan, sí, con tu dinero es suficiente para publicar. Lo que buscamos en metodologías irruptoras es metodología dialógica con distintos saberes y calidades. Tensiones en Latinoamérica. Me da miedo, no lo conozco. Lo que no puedo controlar, lo subsumo. Entonces digo que hago investigación cualitativa, pero la llevo al pensamiento cuantitativo, positivista, cartesiano. ¿Sí? Y ya con eso ya la hice, ¿no? El saber que no es mío es de segunda. Menosprecio todo lo que los otros saben. Mientras más caro me salga, mientras más laboratorio, mientras más insumos necesite, pues es mejor, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Lo que se publica en los mainstream journals es mejor, es más redituable, ¿sí? Y bueno, pues sí, es más redituable, claro. Te ven más, vendes mejor, pasas al siguiente nivel de adoración académica, ¿no? Pero esto es a donde quería llegar. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? ¿O qué he visto yo que nos pasa? A lo mejor es solamente lo que yo miro, pero eso miro. No conocemos ni de filosofía ni de epistemología crítica. No reflexionamos sobre eso, ¿no? Hay una rápida construcción de ortodoxia. O sea, se brinca, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la enfermería, que son las que más se meten en esto, digo las porque es prioritariamente de mujeres que se definen como las, ¿no? Entonces, se meten dentro de este espacio, crean su mundo y construyen un campo ortodoxático que, es decir, por ejemplo, ustedes pueden decir, nosotros vamos a construir un campo heterodoxático, distinto al mainstream,
un campo de iguales, un campo crítico, ¿sí? Como sucede a veces en el feminismo. Somos alternativos, distintos, no nos venden esas ideas, se vienen para acá, ¿no? Pero de repente allí se empieza a concentrar el poder y se crea un campo, ¿sí? Y se crea un campo ortodoxático, y hay de ti donde te salgas del dogma del campo que es heterodoxático en relación al campo de dos sexos, ¿no? Sí, ahora somos heterodoxáticos, o al campo patriarcal, me paso al campo del feminismo, pero en el campo del feminismo creo inmediatamente mis ataduras, y ya no soy crítica ante el pensamiento crítico. Me ato a eso, y tengo que pensar igual y tengo que repetir lo mismo. Entonces pierdo la posibilidad de ser crítico. Tenemos formación deficiente, escasa, y a partir de auxiliares no latinoamericanos. Seguimos con unos cuantos textos latinoamericanos que además hablan de las corrientes anglo, ¿sí? Y básicamente tenemos textos anglo. O sea, no estamos construyendo, seguimos sin la propia construcción de calidad. Sí hay esfuerzos muy importantes, sobre todo los que acuerpan las pedagogías de la liberación o freirianas, dialógicas, la participación, acción, investigación, acción participativa, feminismos, etcétera. Sí, pero no están produciendo cosas que nos sirvan para formar a los otros. No estamos. Lo cualitativo es fácil. Se ve como si fuera algo fácil. No hay cosa más difícil que hacer un trabajo cualitativo de calidad. Es dificilísimo hacerlo. Sí, es muy difícil, pero se ve como lo fácil. Ah, bueno, con eso sí puedo, no tengo que meterme en tantos problemas. Y además es barato, ¿no? Y lo crítico es activismo. No, yo soy académica, no activista. ¿Sí? Entonces se pierde lo crítico de lo crítico, porque se ve como activismo, pero además el activismo visto peyorativamente. ¿Sí? O sea, sí, yo soy crítica y voy a transformar las cosas del mundo. Ay, pero no soy activista, yo soy académica. O sea, las contradicciones aparecen por todos lados, ¿no? La imitación de rasgos generales de las metodologías cualitativas. Se imita, sobre todo, los instrumentos. Sí, pero como no hay reflexión epistemológica, entonces son imitaciones. Oye, no te soltaste, mi amor. Hay tendencia a usar palabras correctas sin comprender su significado. Entonces tenemos una serie de cosas. Metodología, es una metodología interpretativa, fenomenológica, transversal, con una muestra de no sé qué %. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sale el pastel, no, es... ¿sí? Se utilizan las palabras correctas, se confunde paradigma con epistemología, con metodología, con método, con instrumentos, es una confusión, se repite lo mismo, se simplifican los problemas. ¿Sí? Percepciones sociales de la obesidad en la región de no sé qué, percepciones sociales de quién sabe qué más, representaciones de entonces le damos vueltas y vueltas. Ayer alguien decía, es como la mosca que da vueltas en el vidrio, ¿sí? Sin avanzar, ahí está, dando vueltas sin construir preguntas, sin construir problemas, ¿sí? Se hace énfasis, no estoy hablando de todo, sino son problemas. A mí me pidieron que hablara de tensiones, y de eso estoy hablando. Hay cosas muy buenas en nuestra producción, sobre todo las filosofías latinoamericanas nos abren una posibilidad metodológica que nunca la van a tener las metodologías, las filosofías anglo, ¿no? Se hace énfasis en elementos burocráticos, ¿sí? Obedece a la norma no sé qué, de la no sé qué cosa, y quién sabe qué más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hubo consentimiento informado, y bla, 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 bla. O sea, nunca se habla de esta posición ético-política, ¿sí? Que es innombrable porque, pues, además ni siquiera se busca.
hay una aparente imposibilidad de remontar los paradigmas del positivismo. Si nada más dice uno salud, y puede irse salud y aparecer medicina o medicamento. Sí, salud igual, sí, de todo esto, bueno, que hay quien ha hablado durante muchos años, ¿no? Somos analfabetas, ciegos ante el otro, ante la otra. ¿Sí? No sabemos hablar, no entendemos que no entendemos, no escuchamos que no escuchamos. Sí, a mí a veces me ha dado hasta vergüenza darme cuenta de que no estoy escuchando. ¿Sí? Y de que la persona que está hablando conmigo hace todo el esfuerzo para que yo me dé cuenta de que no le estoy entendiendo y yo no le escucho. ¿Sí? Somos analfabetas, somos ciegos. Simulamos por lo que ya decíamos, la investigación se convierte en mercancía y salario. Sí, la mala calidad, el resultado de esto es una mala calidad. Y entonces no podemos convencer al sector salud. Si hablamos del campo de la salud, pues el campo de la salud es el campo de la enfermedad, 1. 2, es el campo de las políticas de salud. Y las políticas de salud son medicalizadas. ¿Sí? Entonces, pero con nuestras investigaciones no convencemos, porque no son sólidas, porque no son auténticas, pierden su posibilidad de convencimiento. Entonces, desacreditamos a la investigación cualitativa, ya olvídense de lo crítico. ¿Sí? Nosotros mismos lo estamos desacreditando. Entonces no se puede posicionar. ¿Sí? Ayer hubo muchas intervenciones con respecto de todo esto, ¿no? Y finalmente, pues no se traduce en política pública. Entonces, ¿dónde están los efectos? Cuando vamos a la Organización Mundial de la Salud y que toman lo que en Latinoamérica venimos hablando desde la década de 1960 o 70, de la determinación social de la salud, vienen estos hasta el milenio actual y lo transforman en determinantes sociales, regresando a las teorías de la causalidad. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo no se convierte en política pública. Se toman nuestras palabras, ¿sí? Pero se resignifican y vuelve a imponerse lo mismo que existía antes. Bueno, creo que ya. Bueno, por eso nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que pensar en eso. La investigación cualitativa crítica solo tiene sentido ligada a la planificación con el otro. La comprensión, ¿sí? Necesitamos ubicarla como acción transformadora. Comprender algo está transformando las cosas del mundo. ¿Sí? Necesitamos aprender a escuchar. Necesitamos aprender a leer el mundo, a dejar que el mundo hable, incluso aunque nosotros no lo entendamos, pero que hable el mundo. ¿Sí? La investigación cualitativa crítica, la escucha, el cuidado del otro, la planificación son acciones político-éticas y por lo tanto es nuestra responsabilidad lo que hacemos o dejamos hacer. Y bueno, para terminar, yo hace mucho que estoy terminando todo con esto. Sí, que seguramente algunos de ustedes ya lo han visto, ¿no? Pero es algo que alguien antes de la pandemia me comentó, como un cura que me comentó que esto decía Francisco. Yo nunca encontré en dónde lo decía, pero está atribuido a Francisco, a Bergoglio, este señor. Sí. ¿Qué se necesita para estar con el otro? Es pedir permiso y quitarse las sandalias antes de entrar al sagrado santuario del otro. El otro, la otra, son santuarios, son sagrados, pero su ser sagrado es porque vive su historia, porque vive su común, su comunidad, porque está allí, porque existe la historia humana, pero su historia no es la misma que la mía. Entonces yo tengo que pedirle permiso antes de entrar y me tengo que quitar las sandalias. ¿Qué es eso? Quitar mis palabras hasta donde pueda. Es bañarme, es entrar purificado hasta donde pueda al sagrado santuario del otro. Es intentar escuchar y solamente entrar si tengo permiso. Porque estos códigos de ética que dicen, no, sí, tiene su conocimiento informado, pero eso no es
no es pedir permiso, eso no es quitarse las sandalias. Okay, y creo que mantener esto en mente, nos provocará insomnio, angustias, y hasta que llega un momento en que uno dice, no soy más que lo que soy, y desde allí es desde donde veo el mundo, y desde allí es en donde, si me pides, te relato qué es lo que yo veo en el mundo, y eso es lo que yo intenté hacer hoy. Ya. Muchísimas gracias, Consuelo. Una charla, una conferencia que nos interpela mucho, ¿no? Hay varios que nos han ido comentando por las distintas plataformas. Yo me quedo, o al menos a mí me hace mucho sentido algo que tú decías, que tiene que ver con las condiciones concretas, ¿no es cierto?, de producción del conocimiento, y las condiciones concretas tanto de nosotros y nosotras como académicos y académicas, eh, como también las condiciones concretas de los espacios en donde nos movemos, ¿no? Entonces, me parece que al menos para este laboratorio y para los talleres que vienen nos abre un montón de preguntas. Algunas de las preguntas se nos han puesto aquí en este chat, otras en otros espacios. Quiero abrir la palabra primero acá en el Zoom para quienes quieran hacer sus preguntas. Hay algunas que escribieron aquí, las mismas personas, si quieren hacer sus preguntas personalmente, yo creo que es mucho más rico y nutritivo para todas y todos. Así que les invito a hablar, a sacar la voz. Podríamos empezar, si quieren les doy yo la palabra también por Francisco Pacomio, que hizo la primera pregunta. Sí, hola, buenos días, profesora, un gusto, un placer. Aquí Francisco desde el Hospital del Salvador, aquí en Santiago de Chile, un hospital viejo, de alta complejidad, con muchos títulos y muchas cosas, pero que finalmente se termina de lo más importante y vital, ¿no? Que es la atención del otro. En este hospital se invisibiliza al otro a pesar de ser de muy alta complejidad, ¿ah? Y ser súper específico y creerse los muy, ¿no? Como dicen aquí en México, los meros, pero de verdad que de mero no tiene nada porque se le olvidó el norte hace rato. Yo trabajo en la oficina de informaciones, reclamo y sugerencia, eh, y cada vez pienso que tengo más reclamos que pacientes, no sé cómo, pero ya está, es así. El asunto es que preguntaba a propósito de esto de que hacíamos investigaciones y había un borde ético importante del cual usted señalaba, ¿no? Y había muchas investigaciones que de pronto se hacían y que no tenían valor porque a quién les importaba en el fondo, y criticábamos al mismo tiempo la validez ética que podría tener, ¿no? Muchas investigaciones en el mundo en sus momentos fueron criticadas como poco éticas, como peligrosas, como qué valor van a tener, y al mismo tiempo nos dimos cuenta de que efectivamente tuvieron un valor en sí mismas con los años. ¿Será válido hoy día seguir preguntándonos y criticándonos eso de la falta de ética? ¿Cuándo será falta de ética una investigación? ¿Y quién va a determinar que eso tiene una falta de ética? ¿En qué minuto nos vamos a salir de ese marco, ¿no? A propósito de una metodología crítica que invita justamente a lo contrario, a salirnos del marco. Buenos días. Gracias, Francisco. ¿Voy? ¿Sí? Sí, está buenísima tu pregunta, que no creo que sea pregunta, es más bien una reflexión que yo agradezco. Creo que no estás realmente preguntándote porque estás viviendo un espacio en donde lo ético lo definen pues prácticamente la ley. Si tú no haces tal o cual cosa, puedes ser imputado por asesinato, ¿no? Sí, es un espacio de los más rígidos, en donde la ética personal pues cuenta muy poco comparada con la moral y sobre todo la normativa, el derecho, o sea, la ley, derecho entendido como ley, no como derechos, ¿no?
entra la normativa. Entonces, y desde tu posición, supongo, de trabajador social, pues ahí, efectivamente, estás tú en un sitio en donde estás recibiendo distintas miradas sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, estos reclamos son una fuente impresionante para entender las cosas que están sucediendo en el hospital, no para decir fulanito de tal me hizo esto y me trató mal y etcétera, sino para ver cómo te plantean el reclamo, desde dónde te lo están planteando ese reclamo, ¿no? Y ahí vas a entender, vas tú a mirar, y eso sería interesantísimo, ver los distintos sistemas axiológicos que hay, que desde dónde te están reclamando todas esas barbaridades que suceden en los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos, aquí es fundamental distinguir entre ética y moral, ¿sí? Lo moral es de construcción meramente social, pero además lo moral se mueve según el campo en el que hablas de moral, porque la moral se impone a partir de quien detenta el poder dentro del campo. La moral son normas de comportamiento que si tú no sigues, vas a tener una sanción, ¿sí? O un premio, bueno, una sanción que viene siendo un premio o un castigo, ¿sí? Siempre la moral tiene como resultado una sanción de premio o castigo, ¿sí? Esa es la moral. La moral viene de mores, ¿sí? Costumbres, tradiciones inculcadas. ¿Y quién inculca las costumbres y las tradiciones dentro de un campo? Pues quien tiene mayor capital, quien detenta el poder dentro del campo. Esa es la moral. Entonces, ¿quién define lo moral? Pues quien tiene el mayor poder dentro del campo. ¿Quién define que con que pongan ustedes que en una investigación pasó los códigos de ética de no sé qué y no sé qué más? Bueno, pues el que hizo los códigos de ética y el dueño del journal al que le están, de la revista a la que están entregando su trabajo, o del comité de ética, que no es cierto que exista eso en los grupos, ¿no? Sí, ok, pero si nos vamos por el otro lado, ética, la moral es deontológica, se mueve por deones, por vías de comportamiento. La ética es axiológica, se mueve por sistemas de valores, pero los sistemas de valores, no los sistemas de valores que se confunden con normas morales. O sea, no es la alegría, la paz, la felicidad, la bondad, la belleza, no es eso. Es cómo tú aprecias las cosas del mundo, qué valor le das tú a las cosas del mundo, y a eso lo constituyes. ¿Y cómo das valor? Das valor a través de tus prácticas reflexivas de la libertad, ¿sí? Entonces, cuando dices, ¿quién define lo ético? Tú. Nadie más que tú. Ahora, lo ético tuyo puede estar en contraposición con lo moral del campo en el que tú estás trabajando. A veces coincide. A veces cuando la eticidad de la persona es chiquitita, pues su libertad también es chiquitita. Entonces no puede cuestionarse. No tiene la capacidad, sí la tiene, pero no ha desarrollado la capacidad de cuestionamiento y entonces no puede construir su marco axiológico. Y no se da cuenta de que bueno, porque va a corresponder, ¿sí? Con el marco moral. Entonces, ¿quién define lo ético? Tú. Cada persona define lo ético. Pero como se confunde con lo moral, entonces decimos, bueno, ¿quién define lo ético? Si lo confundes con moral, pues ¿quién tiene el poder? Ese es el que lo define. ¿Sí? Muchas gracias, Consuelo. Quería hacer, bueno, Sara había levantado la mano para hacer una pregunta, también Daniel, y propongo hacer una pequeña ronda de preguntas. Yo voy a leer 2 preguntas y que Sara y Daniel hagan las preguntas y así Consuelo puede responder a varias al mismo tiempo. Okay. Primero, Matías Valenzuela nos pregunta por el chat si podrías recomendar, a ver, espérame. Te silenciaste, Sol. Te silenciaste.
perdón. Si podrías recomendar 3 textos sobre metodologías críticas desde Latinoamérica que te produjeron eurecas. Y luego Carolina Mancilla nos dice, la intervención e investigación se han robotizado sin poner énfasis en el sentido, se tecnifica y queda solo al alcance de quienes trabajamos en el área, pero no resulta ser un aporte real a las comunidades. Otra vez al Y inicio. le doy la palabra también a Sara y a Daniel para que hagan sus preguntas. Repíteme, por favor. Sí. Carolina Mancilla dice, la intervención y la investigación se han robotizado sin poner énfasis en el sentido, se tecnifica y queda solo al alcance de quienes trabajamos en el área, pero no resulta ser un aporte real a las comunidades. Y después también piden 3 recomendaciones de textos sobre metodologías críticas latinoamericanos que te hayan hecho a ti un eureka, decía Matías Valenzuela. Y los dejo a Sara y a Daniel para que hagan sus preguntas. Primero, Sara, por favor. Hola a todos, gracias por la instancia. Hola a la profesora también, gracias por sus conocimientos. Bueno, yo soy un bebé en investigación, estoy haciendo mi tesis en la carrera de tecnología médica y estamos haciendo una investigación cuantitativa. Entonces, al hacer mi investigación yo me estoy dando cuenta de cómo uno puede o la imposibilidad de humanizar al otro desde una investigación cuantitativa. Entonces me gustaría preguntarle a la profesora cómo se hace eso, cómo humanizar al otro en una investigación cuantitativa, y si me puede dar un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Sí. Se suman también estas palabras, las voy a dejar como nos queda poco tiempo, Cristina y Pía. Así que Daniel, Cristina y Pía. Ya. Muchas gracias, Consuelo, por tu presentación. Estuvo fabulosa. Creo que además el laboratorio, y aprovecho de pasar el aviso, nosotros nos hemos planteado una función como pedagógica y de trabajo también con pregrado y posgrado. Creo que tu presentación está estupenda en ese sentido, y mi pregunta, muy vinculada a lo que dijo Sara recién, voy a tratar de hacerla corta, pero tú en un momento dijiste una frase que me llamó mucho la atención cuando referiste que la investigación cualitativa se encuentra en la región de la violencia, ¿no? Creo que es una frase muy interesante. Y quería hacer una pregunta un poco en esta línea pedagógica, muy vinculada a lo que dice Sara, que es como si tú le puedes recomendar, o si puedes recomendarnos a todos, pero sobre todo a los y las investigadores más jóvenes, algún tipo de ejercicio para darse cuenta, para reflexionar de las propias violencias que tienen los métodos o las epistemologías, y por lo tanto, como tú decías, las metodologías que desarrollan en sus primeras experiencias de investigación. Creo que es parecido a lo que plantea Sara, pero formulado de otra manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer por algún tipo de ejercicio, algún tipo de conciencia de las violencias que están implícitas en estos métodos y epistemologías con las que normalmente trabajamos un poco, aprendidas mecánicamente por los cursos de metodología, y que no tenemos un momento crítico de ver de analizar cuáles son las violencias que hay implícitas? Eso, muchas gracias. Gracias, Daniel. Cristina. Sí, hola, buenos días. Agradecer la exposición primero que nada. Quiero decir que una especie de reflexión que tengo que hacer está como muy ligado con lo que acaba de decir el compañero que habló recientemente. Yo vivo en un territorio mapuche y aquí hay un, por decirlo así, un eje de universidades también, al menos 3 universidades, que han sistemáticamente se han introducido en el territorio y han hecho investigaciones académicas, pero esto ha generado también una resistencia dentro de las comunidades a nuevas incursiones, digamos, de investigaciones. ¿Producto de qué? De que el análisis que se ha hecho territorialmente de parte de las comunidades mapuches es que la academia irrumpe en el territorio, extrae, digamos, conocimiento, y luego no es ni devuelto
ni compartido, pero más allá de eso, como que la relación que se establece entre el investigador o los investigadores y el territorio no es algo que, ¿cómo decirlo? No es algo que el territorio lo pidió, no es algo que las comunidades comparten, entonces se siente o se ha sentido que desde la academia hay una irrupción en el territorio que no es respetuosa, al parecer, de, eh, digamos, con lo necesario que puedan ser las investigaciones y todo, pero se han adentrado de alguna manera y en algunos momentos no de la mejor manera en temas, digamos, relacionados con la espiritualidad, con la cosmovisión del pueblo mapuche, digamos, y que se han sentido atropellados por la academia, que eso no debiera ser. Tanto así, digamos que existen organizaciones, territorios que están, digamos, por limitar absolutamente la investigación o las distintas, digamos, irrupciones de la academia en su territorio. Situación que también muchos entendemos y compartimos debido a lo que ya le explicaba, a lo que no ha sido, digamos, respetuoso respecto de, o lo que decía la profesora, digamos, como uno tiene que ver y efectivamente al otro, no es que uno vaya como experto a un territorio, digamos, y con esa absoluta asimetría que hay entre el investigador o investigadora y el sujeto, digámoslo así, investigado, por decirlo así, o sea, con esa forma no vamos a llegar a lo que le estoy explicando, digamos, a una limitación y quizás hasta una prohibición de, digamos, ingresar a este territorio. Eso, profesora. Nada más. Muchas gracias, Cristina. Le vamos a dar la palabra a Pía y voy a dejar para la siguiente ronda a Marcela y otras palabras más que aparecieron en el chat. Pía, Hola, por buen favor. día. Hola, buen día. Muchas gracias por la conferencia, la verdad es que me encantó. Bueno, yo trabajo en este momento en la academia, pero también soy profesional de la salud y estoy con una situación un poco compleja que quizás también se ha comentado previamente, que tiene que ver con el tema ético. Y me pasa particularmente con las tesistas en las cuales yo estoy acompañando en sus tesis de magíster, en las cuales están vinculándose a población que para el comité de ética puede ser vulnerable en términos de personas de la disidencia sexogenérica, por ejemplo. Y el comité de ética no aprueba los trabajos porque encuentra que las participantes requieren de atención psicológica posterior al trabajo de campo. Entonces, a mí me parece una cuestión súper compleja porque de alguna manera, bueno, hay hartas variables. Por un lado, se patologiza el proceso autónomo de las mujeres de querer contar su historia, ¿cierto?, a través de estas investigaciones. Por otro lado, pasa que la investigadora principal, que en este caso la estudiante de magíster, tiene que incurrir en un gasto económico para poder costear esta atención psicológica. Y por otro lado, siento que es una visión bastante positivista desde el comité de ética para poder comprender esta realidad, estos fenómenos sociales. Entonces, pero lamentablemente, si no accedemos a esas... Ahí sí, parece que me caí. Lamentablemente, si no accedemos a esas indicaciones del comité de ética, no podemos aprobar y las estudiantes, por lo tanto, no pueden finalizar su trabajo de campo y aprobar su magíster. Entonces, no sé qué estrategia, porque aquí ya yo creo que hay que hablar casi de estrategia, la doctora nos puede recomendar para poder quizás vincularnos de una manera un poco más armónica con el comité de ética, respondiendo a estas inquietudes que el comité tiene. Eso, gracias. Gracias, Pía. Consuelo, ¿te parece que respondas estas preguntas o prefieres las otras dos pendientes antes? Yo creo que igual no voy a poder contestar todo, pero me interesaría ver qué más hay. O si quieren ya... Ok. ¿no? Ok, entonces le vamos a dar enseguida la palabra a Marcela y después a Clara, que también hizo una pregunta por el chat. Marcela, por favor.
Bueno, muchas gracias, Consuelo. Voy a apagar la cámara porque estoy en un lugar que no es muy apropiado. Muchas gracias por la presentación, Consuelo. Yo quería tocar el tema de la ética y te agradezco la reflexión que hiciste crítica respecto de lo que es la ética de investigación hegemónica, ¿no? Que viene de la biomedicina y que se ha trasladado a lo que son las ciencias sociales, donde hay una tensión, y más aún cuando uno va a las metodologías participativas. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no sea necesaria, ¿ya? Y ahí yo tomo las preguntas de Daniel en relación a las violencias que pueden surgir en este tipo de metodología, y la opinión de Cristina, que sin duda va a un punto muy importante respecto de las dificultades que se producen al investigar y la necesidad de respeto, pero no solo respeto, que es lo que se habla en ética de la investigación, sino el reconocimiento, ¿no? El trabajar para que el otro pueda desarrollarse en plenitud, ¿cierto? En sociedad y respetando su individualidad y su... Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo ves tú que se puede avanzar hacia una ética para las metodologías críticas que no esté centrado en esta especie como de burocracia administrativa, que es lo que tú criticabas, ¿no? Pero que no es lo que buscamos, ¿ya? ¿Y cuál es la experiencia en México? Tal vez pensar en alguna investigación que hayas realizado tú, donde hayas visto que este es el camino a seguir, porque hay muchos temas. Siempre se habla de consentimiento informado y no se puede reducir la ética al consentimiento informado, pero por cierto que es necesario, ¿ya? Una forma de consentimiento informado. Pensemos lo que está diciendo Cristina, ¿no? Y la idea también de negarse a que se investiguen sus comunidades, ¿cierto? Por este abuso que muchas veces se produce, o investigaciones que no tienen sentido para las comunidades, hay mucho de eso. Entonces, ¿cómo pasamos de la crítica a lo que existe a desarrollar una ética que es más propia de las metodologías críticas, como lo estás planteando tú? Eso sería mi pregunta. Yo sé que es difícil porque no tenemos hasta ahora, digamos, aproximaciones muy elaboradas al respecto, pero que por lo menos pensaras tal vez con algún ejemplo de alguna investigación donde tú hayas podido ver, bueno, por aquí podemos avanzar, ¿no? Eso es un poco lo que quería preguntar, y muchas gracias también por tu exposición. Gracias, Marcela. Ok, Clara nos pide si podemos leerle su pregunta porque está con ruido ambiente y dice: doctora Consuelo, comparto con usted sobre la postura ortodoxa de la formación profesional. Creo, espérame que se me achica mucho acá. Creo que los purismos en las áreas siguen albergando temores de reconocerse. Perdonen, tengo el chat muy chico. No logro verlo acá tampoco. ¿Puedes leerlo, Alicia, porfa? Tengo el chat muy chico en mi computador y se me va al siguiente chat. ¿Es la pregunta de quién, perdón? De Clara, por favor. No puedo leerla y no está en el Drive. Sí. Bien. Doctora Consuelo, comparto con usted sobre la postura ortodoxa de la formación profesional. Creo que los purismos en las áreas siguen albergando temores de reconocerse con sus bemoles, y creo que es una manera de generar barreras para mantenerse en su zona de confort y de poder. Me parece que es más un comentario que una pregunta. Ok, vamos a darle a Consuelo ya la palabra para responder estas preguntas y comentarios, y luego para ir cerrando la conferencia. Bueno, de verdad que Paulo Freire lo dice, ¿no? Es en las preguntas en donde está el meollo del entendimiento. Si yo puedo preguntar, es porque estoy entendiendo algo. Si no entiendo nada, no puedo preguntar. O pregunto necedades, ¿no? Pregunto cosas que no necesitan de ninguna contestación, porque son tan superficiales o necias que no llevan a ningún lado, ¿no? En cambio, lo que ustedes están haciendo
pues sí, porque es la sesión de preguntas, pues hay que preguntar. Pero en realidad ustedes están afirmando cosas, están diciendo cosas que les suceden, o que piensan, o que están confrontando con los demás, ¿no? Es una manera de inicio del diálogo. Acuérdense, el diálogo que es, son la muerte de la palabra para que nazca la palabra. Estar dispuestos a que mi palabra muera, porque tengo la esperanza de que esa palabra nueva va a ser una palabra mejor, que va a nombrar de mejor manera el mundo, ¿no? Entonces, por eso creo que ya el simple hecho de haber hecho estas preguntas en sí mismo, pues ya es una manera de pasar por este último momento en esta reunión con ustedes, y yo lo agradezco mucho, ¿sí? Y no sé muy bien por dónde empezar, pero creo que hay varias preguntas que se juntan. Primero, los 3 textos se los mando luego a Sol por correo, ¿ok? Quería correr ahorita aquí a la vuelta a traerles, enseñarles, pero creo que tardaría, o ustedes sentirían que ya me fui, no es cierto, sí lo estoy escuchando, pero bueno. Lo de la robotización de la investigación que dice Caro, se junta con la de Sara, cómo humanizar al otro, ¿no? En la investigación cualitativa, etcétera. Y creo que mucho de lo que están preguntando o de lo que están diciendo, tiene que ver con cómo funciona efectivamente el campo académico, ¿sí? Y peor tantito, el campo académico en el territorio de la salud, más bien en el territorio biomédico, que es total y absolutamente cartesiano, ¿no? Esto nos lleva al trato de los pacientes, que son pacientes, no padecientes o ciudadanos o personas, sino pacientes. O sea, ya está la relación de desigualdad, ¿no? De tú te callas, yo soy el que sé, tú estás ahí acostado, te meto una cosa aquí para que no te puedas mover, te quito la ropa, te quito los aretes, te quito las prótesis dentales, el celular, y te pongo una batita que frecuentemente no te cubren, ¿no? Cualquiera puede venir aquí a descubrirte, a hacer exploración anal o lo que sea, ¿no? Y con un grupo de gente que viene a aprender sin pedirte autorización sobre tu cuerpo. O sea, es el espacio, ese y la cárcel son de los espacios más violentos que puede haber. Dicen que el narco es violento. Bueno, pues sí, pero la tortura hospitalaria es terrible, ¿no? Entonces, tenemos que esta situación existe. Ahora, esto se parece a lo que sucede en la academia. Los comités de ética, que porque tu trabajo dice algo, menciona la palabra salud, tienen que pasar por los comités de ética de la salud. Y los comités de ética de la salud no saben mirar un protocolo cualitativo. No saben, simplemente no lo entienden. Sí, no cabe dentro de sus patrones. ¿Qué hacer? Alguien preguntaba por ahí, estrategias para lograr pasar el comité de ética, preguntaba Pía. Bueno, yo les puedo decir lo que nosotros hemos hecho. Nosotros nos hemos peleado. Todo el tiempo nos estamos peleando, todo el tiempo nos estamos peleando. O sea, estamos en nuestro comité de ética, no entienden ni siquiera, incluso dentro del comité de ética hay quien dice que es una ociosidad hacer la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Que en realidad no vale la pena, que allí hay que ver que los códigos de ética y que, etcétera. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cada vez que nos mandan y nos dicen no por estas y estas razones, nosotros regresamos un documento sustentado en la literatura, ¿sí? De journals, claro, anglo, para que en inglés, si se puede en alemán mejor, ¿no? Sí, para que responder a su lógica de lo que está bien, de lo que es correcto y aceptable. Entonces respondemos con la mejor literatura posible y vuelven a, o sea, los vamos desarmando, les vamos quitando su argumentación, ¿sí? Entonces, mira, ya hice estos cambios, claro, como no entienden nada, se fijan en que te faltó una coma, o que si no seguiste la sintaxis de la referencia, o cosas de este tipo, porque no entienden nada, nada de nada. Entonces, bueno, esas contestaciones
que vamos haciendo a los comités de éticas y a los comités de pares, todo el tiempo tienen una sustentación sólida. Entonces ya no nos pueden decir nada. Y a la vez estamos educando. Es pésimo decir eso porque uno no puede educar a nadie, pero en este caso es lo que ellos interpretan. O sea, poco a poco, a lo largo de 20 años, hemos logrado que cuando llega un trabajo nuestro, antes de decir no, se detienen un poquito porque ya saben que ahí vamos a ir. Y que vamos a ir y vamos a ir porque es auténtico lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, claro, los resultados de eso, una vez que ya lo tenemos aprobado, bueno, nosotros lo hacemos de todas maneras, no lo aprueben o no nos lo aprueben, de todas maneras nosotros estamos trabajando y estamos haciendo las cosas. ¿Sí? Y de todas maneras, y la cosa con la investigación cualitativa es que tú andas por el mundo es una, esto traes en ya se corporeiza la mirada cualitativa. No puedes dejar de ver el mundo de otra manera. Es también un radicalismo. No puedes dejar de ver el mundo más que cualitativamente, y si aparte de eso crees que eres crítico, pues ya valiste, porque no puedes dejar el mundo sin... Hay veces que mis hijas a mí me encanta ver cine en casa, y bueno, me gusta mucho porque de ahí saco materiales para trabajar del cine, muchísimas cosas que nos dice el cine, y no tiene que pasar por comités de ética, porque está diciendo lo que otros quisieran decir, pero como no son personas, entonces no tiene que pasar comités de ética. ¿Sí? Este tipo de triangulaciones, escuchar la voz del otro a través, por ejemplo, escuchar la voz del otro a través de códices. ¿Quién nos puede negar leer un códice? ¿Quién nos puede negar leer un panteón? Las inscripciones en las tumbas de un panteón. Nadie nos puede negar eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo brincar las restricciones de los comités de ética? Ya se me olvidó lo que les iba a decir con respecto de eso. Les iba a empezar a dar un ejemplo, pero se me fue. Sí, que hay, como investigador, no necesitas propiamente un protocolo. Lo que necesitas es un rumbo, necesitas un horizonte. Y entonces ahí vas metiendo lo que vas viendo. Por ejemplo, esto de vamos a comer tortilla. Para mí ha sido fundamental en estos 2 últimos años el vamos a comer tortilla. Y apareció de la nada. Yo no lo busqué. La señora quería estar allí, pues órale, llégale y dinos lo que nos tengas que decir. Yo le pedí que nos regalara una palabra. ¿Sí? Y nos echamos 4 horas hablando alrededor de la palabra, con la señora, en el Zoom, ¿sí? Con su hijo feliz, al lado, orgullosísimo de su mamá, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, pues se metió a nuestro mundo, no fuimos nosotros los que nos metimos al suyo. Bueno, sí, porque estábamos en su casa, y por eso ella estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, ok. Pero entonces, estas cosas aparecen, claro, esto yo se los puedo decir aquí. Ahora todavía no he escrito el libro o el capítulo del libro o el paper donde hable de vamos a comer tortilla, que merece todo un trabajo. Vamos a comer tortilla. ¿Sí? Ahorita en el congreso en el que estamos en estos días, pues yo ya tuve la oportunidad de meter 2 de estas observaciones, ¿no? Una con estudiantes de enfermería que precisamente los obligaban a expulgar de piojos a los niños en una escuela primaria, con uniforme de enfermería, con gorro, con asco en las manos, con guantes, con cubrebocas, antes del COVID, ¿sí? Y las obligan a hacerle así, ¿no? En la cabeza de los niños, insultando a los niños, estigmatizando a los niños, condenando a los niños, ¿no? Y a las niñas también, peor tantito, ¿no? Y estas chavas lloraron cuando dijeron es que lo tenemos que hacer, y estaban llorando. A mí lo único que se me ocurrió decirles fue, ¿saben qué? Quítense cuando menos el asco de las manos, quítense el asco de las manos, tóquenlos con amor, tóquenlos con complicidad, háganles saber a través de sus manos que eso es una barbaridad,
Háganles saber que igualmente insultadas están ustedes que ellos. Fue lo único que pude hacer. Y después, cuando sucedió, llegaron bien felices a contarme que no pudieron quitarse el asco de las manos. Pero una vez que habían hecho la barbaridad, una vez que habían insultado, que habían lastimado a las niñas y a los niños, a la hora del recreo se sentaron en el patio con sus uniformes, sin guantes, sin cubrebocas, sin cosa en el cabello. Se sentaron en el patio y les dijeron, los niños se juntaron y entonces les dijeron, oigan, díganos ya en serio, ya, ahora sí, ya que no estamos en eso, en serio, ¿quién ha tenido piojos de todos los que estamos aquí? Y ellas, yo he tenido piojos. Nosotros hemos tenido piojos. Entonces, se cae la institución con eso. Se cae el uniforme, se cae, se desmonta toda la violencia que hay. El otro aparece, la otra aparece. Y tanto la enfermera o el estudiante de enfermería como los niños y las niñas, sí crecen en nosotridad, crecen en ciudadanía, crecen en entenderse como seres existentes. Y claro, todos comenzaron a platicar, se empezaron a reír, a empujar, como son los niños, ¿no? Y empezaron a contar qué es un piojo, cómo es un piojo, qué hacen con los piojos, qué hace su mamá, su papá, pero también hablaron de lo feo que sintieron cuando les había tocado irse con los piojosos, ¿sí? O a los, bueno, no creo que no estaban, pero lo que habían sentido al ver esa separación de los mismos por una institución. Claro, no lo dijeron así. ¿Sí? Entonces, bueno, eso no cabe dentro de un paper en quién sabe dónde. Cabe, sí, hay ahorita revistas que están recibiendo este tipo de cosas. Revistas anglo, revistas que circulan por el mundo anglo. Nosotros estamos tratando de posicionar en esas revistas otra manera de hacer investigación cualitativa. ¿Sí? Pero no es esa nuestra finalidad. La finalidad es tratar de entender las cosas del mundo, las cosas del sufrimiento. Pero bueno, ¿cómo hacerle para, quién nos decía que era bebé? Sara, ¿cómo humanizar al otro cuando haces un trabajo cuantitativo? Bueno, yo lo único que tengo para decir es primero siente la humanidad adentro de ti. ¿Sí? Si no sientes la humanidad dentro de ti, no vas, al sentir la humanidad dentro de ti, vas a necesitar del otro humano. Tú no lo vas a humanizar. ¿Sí? El acto médico tú no lo vas a humanizar. El acto de estas cosas que se hacen de enfermería o terapia o de lo que sea, no eres tú quien lo humaniza. El otro es humano. Lo único que haces es identificar el clic, hacer el clic humano, permitir que suceda el clic humano. Si con esta locura, a mí me ha pasado que en el transporte público de una estación del metro me siento junto con otra señora pues, que se parece a mí, vieja o antes más joven o lo que sea, y en 3 estaciones ya me están platicando de sus abortos, del marido, de los nietos, de los hijos. ¿Y yo qué hice? Yo, de verdad, yo no hice nada. Nada más me senté, porque pues nos tocó sentarnos juntas. Claro, esto sucede por lo general con mujeres, ¿no? Y platican, ¿pero por qué? Sí, esa es la pregunta que me hago. Yo no las estoy provocando, pero sucede. Entonces, y en el espacio hospitalario, recuerdo bien antes de entender que era la mirada cualitativa, ni cosas de estas de liberación, ni del otro, la otra, nada de eso. Pero pues, yo como médica, de mis primeros contradicciones, fue tener un paciente, no era un paciente, claro, en un pabellón de dermatología, en donde estaban los dioses dermatólogos, los dioses latinoamericanos dermatólogos, y les había caído por allí un señor con un boloma, así colgada de un pedículo mínimo en el labio, era una cosa así, y que había ido para que se lo cortaran, porque se daba de trompones cuando estaba en el campo, cuando estaba en su campo. Y entonces fue a que le cortaran
Ah, no, pero estaba maravilloso. Lo tuvieron más de 2 meses en un internado. Y entonces yo, bien inocente y bien mensa y bien joven, digo, no, sin los murciélagos de la vejez, digamos, ¿sí? Yo, a la gente que veía que iba a estar hospitalizada mucho tiempo y que no sabía leer y escribir, pues me ponía como parte extra en las guardias a hacer grupos de alfabetización. Y le entró feliz el señor, pero a la semana de estar allí, sí, comenzó a no querer, a ya no hacer nada, ya no se levantaba de la cama, nada. Entonces, pues platicamos, claro. Y lo que sucedía es que él había dejado comida para su mula, para una semana, que era lo que creía que iba a tardar máximo, así por mucho, una semana. No tenía quien le diera más comida. A esas alturas la mula ya se habría muerto, ¿sí? O ya no le iba a recuperar. Entonces estaba tristísimo porque era soltero, la mula era su compañía y era su trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente le cortaron en 3 segundos esto y sacaron su publicación las y los médicos, ¿no? Pasando a los comités de ética, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo te acercas al otro? Y yo creo que lo que te junta es que es una sola humanidad, con distintas variantes, con muchísimas variantes. Afortunadamente, no queremos una sola cosa. Los bosques, cuando se hacen de una sola especie, se mueren. Necesitamos la diversidad. ¿Sí? Entonces, bueno, creo yo que pues por allí iría algo de eso, ¿no? La región de la violencia. ¿Por qué trabajamos en la región de la violencia? Porque en la región de la violencia es donde hay injusticia, ¿sí? Y el pensamiento crítico lucha por la justicia, lucha por la compresión de las cosas en función de la posibilidad de un horizonte, de una esperanza humana, de dignidad, de indignación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico está indignado, estamos indignados, ¿sí? No podemos soportar el sufrimiento, la injusticia, no. Este posicionamiento artificial de quién está con los rusos y quién está con la OTAN, ¿no? Es una manipulación que da asco. De por medio están millones de personas, billones de personas que comienzan las faminas. Estamos con encima de nosotros el péndulo de Foucault está allí. Entonces, bueno, ya me callo. Sí, el péndulo de Foucault. Bueno, estamos ya sobre la hora del inicio de la primera mesa y el primer taller. Así que vamos a ir cerrando esta conferencia, esta fabulosa y maravillosa conferencia de Consuelo, y también con preguntas y comentarios de las personas aquí presentes, que yo creo que enriquecen mucho la reflexión, que esperamos que salgan en las mesas, en los espacios que tenemos armados para conversar, para ir reflexionando. Este encuentro tiene la particularidad de buscar que todos y todas y todes podamos ir poniendo nuestra voz y podamos conversar en profundidad, o en la profundidad que se pueda ahora y en este formato, sobre estos temas. Así que agradecer muchísimo a Consuelo el tiempo, la energía y la vida puesta aquí para compartir con nosotros tus experiencias y los recorridos que has tenido en estos temas.